Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la tercera actividad síncrona correspondiente al periodo 2026-1 de la unidad curricular Presentación de la Información Financiera. Quien les habla, profesora Leonora Medina. Quiero acotarles que siempre es importante su participación. Lamentablemente, no sé por qué a ustedes no les gusta participar en las actividades síncronas, pero considero que las actividades les permiten a ustedes hablar con su profesor en tiempo real y aclarar dudas que tengan relacionadas con la asignatura en términos generales y adicional a ello mejorar los procesos académicos que ustedes tienen dentro de la institución, porque recuerden que ustedes van a ir al campo de trabajo y en el campo de trabajo se van a encontrar con circunstancias que son diferentes a lo que ustedes ven en la parte académica. Muchas veces en la parte académica ustedes ven el deber ser, pero en las entidades donde van a laborar o donde laboran aquellos que ya están, digamos, ejerciendo en el área o trabajan en el área, se encuentran debilidades que se presentan dentro de las instituciones y las actividades síncronas es una oportunidad donde ustedes pueden plantear lo que se les presenta en la realidad y para que ustedes vean lo mejoren o en la búsqueda del perfeccionamiento y lograr las metas organizacionales, ustedes puedan aportar a esa institución su granito de arena. Pero es importante que participen. En ese sentido, vamos a hablar hoy de un estado financiero que muchas veces no se realiza, pero es muy importante efectuarlo, pues, que es el estado de cambios del patrimonio. En cuanto a lo que es el estado de cambios del patrimonio, básicamente lo que hace es detallar las variaciones que ocurren dentro de lo que es el patrimonio de la empresa desde el capital social, que es el capital social de inicio, el cual siempre es modificado a lo largo del tiempo cuando una empresa es de vieja data, y pueden existir también aumentos o disminuciones en ese capital social. Por ejemplo, cuando se le quitaron los ceros a la moneda, prácticamente el capital social quedó prácticamente en cero. Y por eso se tuvieron que hacer incrementos de capital para lograr tener un capital cónsono a la actividad de la organización. En ese caso también se toman en consideración los resultados o la utilidad o pérdida del ejercicio que pueda tener una organización al cierre del ejercicio fiscal durante un periodo contable. Recuerden que siempre les he dicho que gran parte de las empresas hacen su cierre del ejercicio al 31 de diciembre, pero eso no significa que el cierre del ejercicio no se pueda realizar en cualquier otro mes. Eso va a depender de lo que está colocado en el registro mercantil como estatutos de la empresa. Por eso es importante también señalarlo. Fíjense que el estado de cambios del patrimonio permite a la empresa ver cómo se ha movido su patrimonio en un periodo determinado, lo que le permite o lo que puede generar que el proceso de toma de decisiones sea acertado de acuerdo a la actividad económica que realiza la entidad. Tenemos dentro de lo que es tenemos unos componentes y objetivos claves. Cuando hablamos de la finalidad de este estado financiero, estamos señalando que le va a proporcionar información sobre la gestión de recursos y la toma de decisiones gerenciales. La estructura de este estado financiero presenta un desglose horizontal de rubros patrimoniales, donde se ve el capital de inicio o se ve el capital que se tenía al cierre del ejercicio anterior, se ve la utilidad del ejercicio, si en ese caso esa empresa ha decretado dividendos, eso disminuye, se ve como una disminución dentro de la estructura y desglose de lo que es el estado de cambio del patrimonio.
y en ese caso existen movimientos verticales. Podemos señalar que estas variaciones comunes pueden hacer que haya aportes de capital, utilidad o pérdida neta del ejercicio, dividendos decretados y cambios por las políticas contables. Entonces hay una serie de, digamos, de variaciones comunes que se pueden tener y en este caso pueden modificar el patrimonio de la empresa. Recuerde que el patrimonio de la empresa está conformado por el capital social, por la reserva legal, por la de repente si tiene utilidades retenidas, en ese caso la utilidad del ejercicio, adicional a ello, si tiene, puede, una empresa puede tener un superávit o puede tener un déficit, puede tener una pérdida del ejercicio. Entonces, fíjense que hay una serie de cuentas que se deben manejar en este estado financiero, lo que significa que las fuentes de información para elaborar este es a partir del balance de situación financiera y del estado de resultados de la empresa. Fíjense que en ese caso es importante, porque es importante el estado de cambios del patrimonio. Este es esencial porque permite, primero que nada, entender la evolución financiera de la empresa a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, permite a los accionistas y a la dirección de la empresa o a la junta directiva de la organización comprender cómo ha evolucionado el valor de la empresa en el tiempo. O sea, cómo se ha perfeccionado, digamos, el patrimonio a lo largo del tiempo. Recuerden que en ese caso, cuando hacemos la ecuación patrimonial, siempre vamos a señalar que el patrimonio básicamente está conformado por los activos y por los pasivos que tiene la organización. Este estado financiero va a permitir toma de decisiones estratégicas porque ayuda a la junta directiva de la entidad a tomar decisiones sobre si se decretan dividendos o no, o en su defecto, si la utilidad del ejercicio se puede convertir en capital para fortalecer, digamos, el patrimonio de la empresa, si en ese caso se requiere financiamiento o por cualquier otra, digamos, otra arista que se pueda tocar en un momento dado relacionadas con el patrimonio. Fíjense que es importante señalar que en el caso de cuando hubo pérdida de valor de la moneda, recuerden que a la moneda se le han quitado 14 ceros ya, esa, digamos, ver ese estado de cambio del patrimonio, se podía observar cómo la pérdida del valor del capital de inicio que tuvieron las empresas o las modificaciones que hubiese sufrido en el tiempo, ese capital se perdió en su totalidad. Entonces, por eso es importante este estado financiero. Por otro lado, lo que tiene que ver con la transparencia de las organizaciones, en la cual le va a proporcionar a un tercero o a interesados en la empresa una visión clara de cómo se está gestionando el patrimonio de la empresa. Entonces, fíjense que la importancia que tiene, y muchas veces no se da la importancia, siempre se toma en consideración más el estado de situación financiera y el estado de resultados, y lo que tiene que ver con el estado de cambios del patrimonio se deja de lado. Muchas veces las organizaciones, inclusive cuando realizan auditorías, auditorías financieras, es que prácticamente al cierre del ejercicio fiscal lo ponen en práctica realmente y hacen el desglose del patrimonio que tiene la entidad. Fíjense que aquí les traigo a colación lo que es el estado de cambios del patrimonio para pymes en la sección 6.3, que señala lo que debe contener este estado financiero. Primero que nada, el resultado integral total del periodo, o sea que se toma en consideración el estado de resultados, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios y las participaciones. En ese caso también tiene lo que son los efectos retroactivos en los cambios en las políticas contables y la corrección de errores.
más o menos es algo de lo que yo les estaba señalando anteriormente, cuando hubo la pérdida de valor de la moneda, en este caso eh, hubo cambios en el valor de las acciones y por lo tanto la gran parte de las empresas tuvo que hacer un incremento de capital para paliar esta situación. Y muchas veces pueden ocurrir errores dentro de lo que es la gestión del patrimonio, por lo tanto también entran allí lo que es la corrección de estos errores. Adicional a ello, tenemos que en este estado financiero se tiene que hacer como especie de una conciliación entre los importes iniciales y el final del periodo. Cuando estamos hablando de esto, vamos a suponer, tenemos una empresa que tiene en funcionamiento, digamos, eh, 3, 4 años y en ese caso se hace una comparación del estado de cambios del patrimonio del año inmediatamente anterior en relación al año que se está realizando el cierre. Entonces, por eso es que se señala que deben haber una conciliación entre esos importes iniciales y el final del periodo, que es el que se está verificando al cierre del ejercicio fiscal. En ese caso, lógicamente, se debe visualizar el resultado del periodo contable. Cuando hablamos de este resultado, es la ganancia o pérdida del ejercicio que se haya tenido en ese periodo. Adicional a ello, las partidas de otro resultado integral que sean preponderantes y relevantes para este estado financiero, las transacciones realizadas, tales como la que les había señalado anteriormente, dividendo, en ese caso emisión de acciones, porque muchas veces en empresas de medianas a grandes participan en la bolsa de valores y emiten acciones para la venta y esto se debe reflejar como un incremento del capital. Por otro lado, tenemos los que son los movimientos sobre utilidades acumuladas y las reservas. Entonces, fíjense que hay un sinnúmero de, digamos, de cambios que se deben tomar en consideración para establecer este estado financiero que es de vital importancia para el proceso de toma de decisiones de la organización. Aquí les traje a colación un ejemplo de estado de cambios del patrimonio. Como ustedes pueden observar, aquí salen los diferentes conceptos que conforman ese patrimonio. Tenemos el capital social. En el caso del capital social, es el capital que tiene la empresa básicamente al inicio del periodo, que está conformado por lo que, digamos, los estatutos o en su defecto el capital de inicio o el capital de arranque de la empresa que se encuentra escrito en su registro mercantil. Y si hubo movimientos de ese capital social, en ese sentido, hubo incremento de ese capital social, también se debe reflejar en este estado financiero. Tenemos lo que son las reservas. Fíjese que hay algo muy importante, que aquí cuando estamos hablando de reserva, estamos hablando de una parte, en el ejemplo que les traje a colación, que le están haciendo a este capital para incrementarlo. Pero si bien no se refleja acá, también se tiene que tomar en consideración lo que señala el Código de Comercio, que es la reserva legal, que es importante que se refleje también en este estado financiero. Luego tenemos lo que es el resultado del ejercicio. Cuando hablamos del resultado del ejercicio, lo debemos visualizar en el estado de resultado y esa utilidad o pérdida del ejercicio se debe traspasar a este estado financiero. Adicional a ello, si se decretan dividendos, también deben estar relacionados acá, como ustedes lo pueden observar en el ejemplo que les traje a colación. Aportaciones de los socios, esto tiene que ver cuando hay un incremento del capital y se realiza a través de aportaciones de los socios, también se refleja acá. Cualquier otro ajuste, diferencia, conversión, también que tengan que ver con este estado financiero, también se reflejan acá. Algo muy importante que ustedes tienen que tomar en consideración.
cuando realizan el estado de cambios del patrimonio. Que esto es un reflejo de su estado de situación financiera. ¿Qué significa eso? Que el valor que ustedes tienen dentro del estado financiero es el mismo valor que se refleja en el estado de cambios del patrimonio. Como ustedes pueden observar acá, ustedes vieron acá que el capital social, tenemos que el capital, el saldo inicial fue de 100.000 y hubo un incremento de 10.000. Entonces, el saldo final del capital social es de 110.000. En el caso de la reserva, un saldo inicial de 50.000 más un incremento de 5.000, lo que da 55.000. En este caso está reflejado en euros. El resultado del ejercicio, ese tiene que ver con la ganancia del ejercicio fiscal que se está tomando en consideración, hubo una ganancia de 20.000 euros y hubo una distribución de dividendos. Por lo tanto, hay una disminución de este patrimonio. Entonces, la sumatoria, que fíjense que aquí se hace una sumatoria de forma horizontal y se hace una sumatoria de forma vertical. El saldo que da de forma horizontal y de forma vertical es exactamente igual. Cuando hay diferencia, muchas veces sucede que ustedes cuando hacen el ejercicio, no les cuadra con lo que tiene reflejado en el estado de situación financiera por errores al traspasar la información o en su defecto por errores de suma o hay en ese caso cuando son dos ejercicios que tienen que comparar, que tienen que hacer digamos, el estado de cambios del patrimonio del ejercicio inmediatamente anterior más el que se produce al cierre, muchas veces traspasan las cuentas con cifras erróneas, lo que se genera que al final el estado de cambios del patrimonio no sea el saldo igual al que ustedes tienen reflejado en el estado de situación financiera. Esto es una ecuación sin qua non, porque ¿de dónde salen las cifras para ustedes realizar este estado financiero? De los dos estados mencionados anteriormente. Usted no los va a sacar de ningún otro lado. De ahí la importancia de que usted tome en consideración las cifras de ambos estados financieros, el estado de resultado y el estado de situación financiera, y chequeen de que al usted realizar este otro estado financiero, valga la redundancia que estoy repitiendo mucho los estados financieros, sea exactamente igual a lo que ustedes tienen reflejado en el estado de situación financiera. Por lo tanto, el estado de cambios del patrimonio se puede concluir que permite evaluación del rendimiento. Ahí le permite a los dueños de la empresa o a la junta directiva evaluar cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el negocio durante un periodo determinado, porque ahí se refleja básicamente el patrimonio de los aportes que han realizado los socios a la organización. Por otro lado, también tenemos lo que tiene que ver con las decisiones de inversión. Cuando hablamos de decisiones de inversión, lógicamente estamos hablando de gente que cotiza en la bolsa de valores y necesitan, digamos, dinero fresco para realizar las actividades propias de la empresa. Entonces, funge para que los inversores potenciales puedan verificar, entender cuál es la solvencia económica que tiene el negocio y tomar decisiones fundamentadas sobre inversiones que se puedan realizar a lo largo de, de una entidad y va a depender si la entidad requiere tener, digamos, financiamiento a través de la venta de acciones. Luego tenemos lo que es el análisis crediticio. Lógicamente, si usted va a solicitar un préstamo en una institución financiera, lógicamente van a revisar
le van a meter la lupa, como quien dice, a este documento para evaluar la estabilidad financiera del negocio y su capacidad para devolver los préstamos que en un momento dado le pueda dar una institución financiera. Esto sí, no es que solamente se va a tomar en consideración este estado financiero, también se va a tomar en consideración los activos que tenga la empresa, si son activos sólidos. En ese caso, usualmente cuando se solicita un préstamo en una institución financiera y es un préstamo bastante alto, usualmente vienen digamos, los gerentes de negocio a la organización y verifican que realmente la empresa, los activos no corrientes que posee, realmente los tiene la empresa. O sea, ahí son muy acuciosos en la información de los estados financieros que se le presentan a las instituciones financieras para ellos analizar si la empresa puede o no pagar un préstamo, bien sea a corto plazo o a largo plazo. Lógicamente, el análisis financiero, porque permite verificar cómo las actividades del negocio afectan la empresa. Por ejemplo, si dentro de este estado financiero se ve que la utilidad del ejercicio fue baja, ahí en ese caso lógicamente en concordancia con los otros estados financieros, van a verificar por qué fue lo que sucedió, cuáles son las implicaciones que tiene para la organización y en ese caso, cuáles son las debilidades que se suscitaron para que esto sucediera. Y por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con la planificación interna, que no es más que el proceso de toma de decisiones que debe tener la organización para lograr tener rentabilidad, porque todas las empresas, ¿qué es lo que persiguen en ese proceso de toma de decisiones estratégicas en un momento dado a través de la utilización de los estados financieros y lógicamente también de los indicadores financieros? Es ver qué se puede reinvertir ahí en ese caso, qué estrategias se pueden aplicar para mejorar el crecimiento y el desarrollo de la empresa a lo largo del tiempo y lógicamente también la estabilidad de la empresa en un periodo determinado. Entonces, como ustedes pueden ver, este estado financiero en concordancia con el estado de situación financiera, el estado de resultado y el estado de flujo del efectivo son importantes para tomar decisiones a futuro y lograr el desarrollo sustentable de la empresa, más aún en una economía como la nuestra, que es tan volátil, con tantos cambios a nivel tributario, a nivel gubernamental, que afectan directa o indirectamente a las entidades, tanto públicas como privadas, para lograr la sustentabilidad de las empresas en el tiempo. ¿Cuáles son las limitaciones que en ese caso nos ofrece este estado? Primero que nada, lógicamente ofrece información valiosísima para verificar los cambios que se suscitan en el patrimonio, pero para verificar la salud financiera de la empresa, como les dije anteriormente, se debe tomar en conjunto todos los estados financieros, sin excepción. Y muchas veces motivado a que el estado de cambios del patrimonio está representado a través de lo que son los datos históricos, no siempre refleja la situación financiera de la organización. Por lo tanto, por eso es que se tienen que verificar en conjunto. Y significa para algunas organizaciones pequeñas, porque muchas empresas no realizan auditorías financieras y usualmente siempre ejecutan o efectúan solamente lo que es el estado de situación financiera y el estado de resultados, porque realizar los estados financieros con las notas explicativas y tomando en consideración cada una, digamos, de las desviaciones o de las políticas contables que se toman en consideración, esto requiere tiempo. Y más aún para aquellas empresas
cuyo patrimonio cambia con frecuencia o está distribuido en diferentes cuentas o en ese caso tiene subsidiarias y muchas veces puede ser que una subsidiaria le dé más, digamos, más liquidez o rentabilidad a la entidad que otra. Entonces hay que tomar una serie de cosas en cuenta para lograr que en conjunto se tomen decisiones acertadas para la entidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que la información les sea de provecho para la realización de la actividad sumativa.